Bueno, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día viernes 19 de agosto de 2022. Estamos aquí, bueno, como todos los días hasta ahora, comenzando Longobardi por CNN. Esto es CNN Radio Argentina, M950. Estaremos aquí juntos hasta las 10 de la mañana, en un día que está un día muy completo en materia informativa. Vamos a presentar todos los temas en nuestro clásico resumen de las 6 de la mañana, 6 y 10 comenzará. Gracias a Dios nos acompaña en esta mañana el señor Nicolás Singer, que estará aquí en pocos minutos más, la alegría de esta radio. El señor Juan Dillon, que está como siempre en Europa con información muy muy relevante. Por supuesto estaremos a las 7:30 con Willy Cohen y una importante agenda económica que hoy presenta la Argentina. Estaremos también con Martín Melo, en el caso de que Martín se haya recuperado por suerte de la cuarta dosis. Y estoy aquí, por suerte, con Romina Aldana. Hola, Romy, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Buen viernes. Y acá tengo un caramelito que todas las mañanas me deja sobre la mesa la señora Patricia Fiorentino. Sí, a todos nos deja, a mí también. Así que acá tengo mi caramelito que me deja todas las mañanas. Es como una madre para nosotros. Ya. Es una diosa. Es una diosa. Bueno, hola, Romy, buen día. Buen día, ¿cómo va, Marce? Muy bien, acá estamos, con algunos disturbios en la confección del resumen de esta mañana por cuestiones logísticas. Claro. Pero creo que lo tenemos armado y listo para ser presentado. Ahí Así está. que antes que nada, ahí vamos con los datos del tiempo, a las 6 minutos en nuestra ciudad de Buenos Aires. Y mucho frío todavía, 4 grados 8 décimas la temperatura, la sensación térmica 2 grados 9 décimas, humedad 53%. Cielo despejado, vamos a tener un lindo día soleado con una máxima de 17 grados. Sí. Mismas condiciones para el fin de semana, que si bien por la mañana vamos a tener frío porque va a estar entre los 6 y los 7 grados, pero la máxima estará entre los 17 y los 18 grados. Bueno, muy bien. Gracias, Romy. Bueno, un abrazo, me pareció Juan Dillon, que está ya con nosotros. Hola, Juan, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, y a Romina también, y a todos los oyentes de la Argentina y el mundo que nos siguen, Marcelo. Buen día, Juan. Me quedo afuera de la alegría del señor Singer, y me quedo afuera de los caramelos, Marcelo. La distancia me está... Sí, acá está, mira, te muestro mi caramelito, mira, ahí lo tenés. Yo lo veo, sabes que yo lo veo, Juan, por una cámara, ¿no? Y acá le muestro el caramelito que todas las mañanas nos deja Patricia Fiorentino. Reclámale hoy un caramelito, ¿eh? Sí, exactamente, lo puede hacer llegar por alguna empresa de logística, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, te cuento que yo tengo un lío acá, Juan, de noticias, de papeles, de temas, que tienen, yo estoy particularmente impresionado con la confirmación de que la política exterior de Argentina se ha vuelto completamente dual. Ya no solamente los embajadores de la Argentina ante el mundo hacen cualquier cosa, sino que también el presidente Fernández va claramente para un lado, ayer, lo voy a contar enseguida, y el ministro de Economía, Sergio Massa, va claramente para el otro, ¿no? Yo creo el asunto de merecer una reunión entre ambos, si es que hay reuniones entre ambos, no lo sabemos, ¿no? Pero el enfoque que ayer presentó Sergio Massa, comparado con el enfoque que ayer presentó el presidente Fernández, estamos hablando de dos gobiernos contrapuestos. ¿No? El presidente Fernández ayer públicamente defendiendo a Venezuela, a Nicaragua y criticando duramente a Estados Unidos, mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, se apresta a un viaje a Estados Unidos a conseguir fondos y ayer se reúne en un foro con empresarios y con el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, ¿no? Claro. Que además el embajador le habla políticamente a la oposición, ¿no? Sí. En una ensalada que yo creo que, mirá que tengo años en armar resúmenes, nunca voy a presentar una combinación semejante, creo, ¿no? Claro. Bueno, eso por un lado, Por el otro lado, hay unos datos económicos interesantes para comentar, hay muchos temas internacionales y hay, en este contexto de la reunión entre el embajador y los empresarios y Massa y Larreta, unas ideas ahí de consensos y diálogos, por ejemplo, planteadas por Sergio Massa y por
Horacio Rodríguez Larreta, que deben haber irritado mucho a la señora Kirchner, al presidente Fernández y al expresidente Macri, ¿no? Claro. Que habrán dicho, esta gente de qué diálogo habla sin nosotros, ¿no? Nosotros no queremos ningún diálogo, me imagino. Así que bueno, si estás dispuesto a escuchar... El caos no es tuyo, Marcelo, finalmente. Entonces el caos del resumen Sí. es como una minucia al lado del caos. Sí, bueno, pero... No, es un detalle, Un Marcelo. detalle. Y después me imagino que estarás al tanto, pero a mí me impresionó mucho el hecho de que ayer se anunció, se conoció la noticia de que Vladimir Putin estaba desplegando misiles hipersónicos en Kaliningrado, ¿no? Exacto. Wow. Aviones, obviamente, con los misiles hipersónicos, ¿no? Los MiG rusos. Con esto, bueno, obviamente hay toda una compleja trama, me parece, detrás de lo que está sucediendo con la central nuclear de Zaporizhia. Bueno, varios datos que vamos a estar contando en el día de hoy, pero bueno, hay que prestar mucha atención al resumen, Marcelo. Bueno, si estás dispuesto a acompañarme, Sí. confírmamelo. Sí, Si no, Marcelo, sí, es sí. el momento oportuno para que se retire para que directamente. te retires. No. Confirmo asistencia casi perfecta. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Bueno, a las 6:11 estamos repasando los datos del tiempo, el pronóstico para hoy viernes 19 de agosto y el pronóstico para este fin de semana. Ahora que lo esperamos 4, ansiosamente. sí, claro que sí, para descansar, 4 grados 8 décimas la temperatura, 2 grados 9 es la sensación térmica, humedad 53%, el cielo está despejado, va a estar soleado durante todo el día con una máxima de 17 grados. Fin de semana con sábado con 6 de mínima, 17 de máxima, un poquito de viento durante la madrugada, pero luego ya con cielo parcialmente nublado. El domingo 7 de mínima y 18 grados de temperatura máxima. Gracias, Romina. Estamos entonces formalmente presentando el resumen de hoy, viernes 19 de agosto. Escucho el resumen siempre. Te diría 3-4 veces por semana que voy a correr, escucho, sí, claro. Me informo por el resumen. Presenta Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Les voy a contar un secreto, Ustedes saben que el resumen que yo preparo todos los días y que luego repetimos resumido a las 9 de la mañana, es un trabajo que responde a un método, ¿no? Sí. Ese método funciona porque, por supuesto, a veces, como hoy, por ejemplo, a veces ofrecemos noticias en el resumen que aparecen en los diarios argentinos por ahí 1 o 2 días después. Bueno, creo que es un método, Sí, sí. Como toda cuestión loca, como toda locura, la locura tiene un método, ¿no? Entonces Sí. es un método. Y hoy falló el método. No, Marcelo. Sí, el método ¿Qué pasó? colapsó, porque el método depende de mí y depende de diversas otras patas. cuestiones logísticas, ¿no es Claro. cierto? Así que falló el método. Aún así, Sí. el plan B funcionó. Bien. Así Correcto. que hemos Correcto. logrado con los chicos de la Bueno, Policía bueno. construir un resumen, a pesar de que el Sí. método principal esta Manu. mañana falló. Con la Falló. imprenta de Gutenberg. Sí, Volvimos sí. a... El método no es muy sofisticado, pero es un Pero método. es un método, claro. método, ¿no? Claro. Es un método ordenado, ¿no? Que requiere de un proceso que yo comienzo el día anterior, Sí. a media tarde del día anterior, y que culmina a las 6 menos un minuto de antes del Claro. programa. Y el tramo final del resumen, ¡pum! Chao. y bueno. Falló, Colapsó, Juan, colapsó. falló. Bueno, podemos convocar a un mecanógrafo, ¿no? Para tenerlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? al lado tuyo las 24 horas. ¿Qué te Hay parece? partes del resumen que yo imprimo, partes del resumen que yo dicto, partes del resumen que yo escribo, Ah, mirá. partes del resumen que se imprimen en mi casa, partes que se imprimen aquí en la radio. Claro. Bueno, todo ese mecanismo, todo ese mecanismo complejo. Hay digitales, hay partes digitales, Hay partes fotografías. digitales, llegan sí. permanentemente, Esta aportes mañana por se WhatsApp. tocó un cablecito y Y ¡pum! chao. ¿Viste? Viste que el hilo se corta por lo más delgado. Bueno, aún así tenemos un resumen Vamos que por ahí. comienza con el tema de la inflación. Saben que ayer se conoció la inflación mayorista correspondiente al mes de julio pasado, que arrojó la dramática cifra de 7.1%. Es un chiquito menos que la inflación al consumidor, que fue 7,3. 7,4. Pero este dato de inflación mayorista de julio
obviamente se proyecta sobre la inflación minorista de agosto, Claro. que tiene ya alguna perspectiva, que hoy publica el diario Clarín. Estamos hablando de algo que está por encima del 6%. Así que estamos hablando, obviamente, de una inflación que ya tiene como piso anualizada 90%. Ustedes recuerdan que hace pocos días aquí la gente de Fiel, Juan Luis Burr, dijo, bueno, 110, va a ser 110, 120. Bueno, ya estamos en agosto con un piso del 90. Así que tenemos estos dos primeros datos, ¿no? La inflación mayorista de julio, 7,1, y la inflación de agosto proyectada por encima del 6%. Ayer el dólar blue cerró a 293 pesos. Hubo un aumento en el segmento del contado con liquidación. Saben que nosotros tenemos una muy curiosa variedad de tipos de cambio, y hay uno que se llama contado con liquidación. Está el blue, el oficial, el tarjeta, el dólar país, el MEP, bueno, hay varias concesiones que responden a procedimientos financieros, es decir, se compran bonos, se venden bonos, se compran en pesos, se venden en dólares, de ahí surge una cotización. Bueno, ayer subió a 9 pesos el contado con liquidación, cerrando en 293 también. El contado con liquidación estaba más abajo que el blue, ahora está igual. Y el riesgo país, llegando como siempre al orden de los 2.500 puntos, entre los riesgos países más altos del mundo. Al mismo tiempo, hay un dato que esta mañana publica Clarín, que lo tengo por acá, bastante impactante respecto de la magnitud de los intereses que se pagan por las LELIQs. Es decir, el gobierno, el Banco Central emiten, y luego emiten un bono con una tasa de interés para capturar esa cantidad gigantesca de pesos que se emitieron. Y el dato que hoy ofrece Anabela Quiroga en Clarín dice que los intereses que se pagan por las LELIQ son 130% más como gasto global que lo que la Argentina gasta en jubilaciones, ¿no? Son 400.000 palos por mes. ¿Oíste, Juan? 400.000 palos por mes. Increíble. Estamos hablando de 5 billones de pesos por año. Una locura. Si este dato, Puguri me explicará si esto es correcto o no es correcto, si yo lo interpreté bien lo que está escribiendo hoy Anabela Quiroga, pero es una cifra, ¿no? Bueno, así que tenemos entonces la inflación mayorista 7,1, la inflación de julio, la inflación de agosto proyectada en piso de 6%, el blue 2,93, el contado con liqui 2,93, el riesgo país 2.500 puntos, y este número de este dato de la LELIQ, que es un dato efectivamente colosal, ¿no es cierto? 400.000 palos por mes. En cuanto al tema tarifario y el impacto de aumento de tarifa, después les voy a contar, no ahora, un poquito más tarde, desde cuándo se van a aplicar, cuándo empiezan a llegar las facturas con aumento. Les anticipo, esto va a ser entre fines de septiembre y octubre, así todavía falta un poco. Pero hay una discusión que ya había comenzado ayer respecto del impacto de las tarifas en los consorcios y en los comercios, ¿no? Yo entiendo cada vez menos, ¿no? Pero leo hoy en La Nación. Claro, la verdad que no está claro. No, a ver, La Nación de esta mañana, en un artículo muy importante, dice que los comercios no van a pagar la suba de gas, bueno, y suman nuevos detalles del aumento de luz. Así que para empezar a conversar, los comercios no tendrían suba de gas. Y al mismo tiempo, hay un tema con los consorcios, que creo que es la etapa de Clarín de esta mañana, que hay idas y vueltas en la economía por el impacto de los aumentos y los subsidios y las quitas de subsidios en los consorcios. Yo no sé cómo van a hacer para aplicar el tema de los consorcios, porque en los consorcios, por supuesto, me imagino que siendo que la segmentación de las tarifas responde a diversos criterios, en un mismo consorcio viven personas de diferentes condiciones económicas, ¿no? Tal cual, claro. Gente que gana más, gente que gana menos, gente que consume más, gente que consume menos, cuánto le toca a cada vecino que se la traslada, luz, ¿no? la luz Claro. que consume, la energía que consume el ascensor, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, si toma el ascensor Claro, del bien, vecino del sí. quinto, tiene un precio; si el ascensor lo toma el vecino del primero, tiene otro precio distinto. Ponele. Obvio. Complicado, ¿no? Decime. A mí me Lo toca, peor va a ser te con digo el la agua, verdad te que digo.
A ver, confieso que en el edificio del Departamento mío de Buenos Aires me pasa, Marcelo. Obviamente ya ha habido situaciones en la administración, nada, porque la diferencia es muy grande entre los niveles, bueno, no digo sociales, pero adquisitivos vendría a ser, ¿no? Así que esto está trayendo un lío bárbaro en el consorcio que me Por llega ejemplo, acá porque yo yo conozco, propietario de un departamento. Tuve Claro. el privilegio de conocer el simpático consorcio en el que Juan Dillon vive Mira. frente Sí. a un cementerio en la ciudad de París, Sí. ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el cementerio? Nunca me sale el nombre. Père Lachaise. Père Lachaise, exactamente. ¿Eh? ¿Y se Juan ve, vive. se ve bien el cementerio? Sí, no, se ve y se escucha. Se ve y se miedo. escucha. Que es el estudio de CNN, Marcelo, digamos, vendría a ser el estudio de CNN Sí, París. Exacto. Claro. Bueno, y vos vivís También. en planta baja. Entonces, claro, Correcto, Marcelo. no usás el ascensor, No, Marcelo, no. Pero excepto loco. que vayas a la terraza, ¿no? En el caso de que Correcto. exista tal cosa, es tan simpático el edificio parisino. Entonces vos tenés que decir a tu vecino que vos no pensás pagar el expense, el Claro. costo del ascensor. No, Que me descuenten de ahí. para nada le digo. ¿O no? Y sí, No, que me Me descuenten. niego terminantemente. Por supuesto. Bueno, y en este contexto, antes de pasar a otro asunto, el secretario de Comercio, el señor Matías Tombolini, que ingresó a este cargo dentro del equipo de Sergio Massa, ha convocado a las empresas para discutir precios, ¿no? Tema inflación, falta de dólares y posibles acuerdos. Bueno, yo no sé si Tombolini tiene noción de quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios en esta cuestión. Porque él está convocando a las víctimas de la inflación y de la falta de dólares. Entonces, yo no sé qué es lo que le va a pedir. Él debería hablar con el Banco Central, o con el presidente de la República, o incluso con su propio ministro, ¿no? Porque es como que, bueno, el gobierno produce la inflación, obviamente con gastos y emisión, y después se sientan a ver cómo lo arreglamos. ¿Y qué sé yo cómo lo arreglamos, Matías? ¿Entendés? Preguntarle a Pese, ¿no? Claro. Bueno, así que estas prácticas que han adquirido diversos modos, ¿sí? Peores modos con Moreno, por ahí mejores modos con Tombolini, responden al mismo criterio, es decir, el gobierno produce un desaguisado, un descalabro, y después se sienta con las víctimas a ver qué tal, ¿eh? Bueno, y nada, flaco, ¿qué sé yo? Y las empresas que no tienen dólares, ¿entendés? Las empresas no imprimen dólares, ¿entendés? Exportan en todo caso, y la Argentina tiene trabas para exportar. Bueno, dicho esto, me meto un poquito en lo ocurrido ayer, en esta especie, voy a usar una palabra que en su momento la inventó Andrés Cisneros, que fue el vicecanciller del canciller Guido Di Tella en la época de Menem, y que se ha vuelto es un diplomático importante, y que se ha vuelto un comentarista de la actualidad internacional en portales y diarios, un tipo muy interesante. Y él él inventó el término cumbrismo, ¿no? Cumbrismo. ¿Sí? ¿Qué es el cumbrismo? Es esta costumbre de producir cumbres, claro, que luego no tienen mayor impacto. Entonces en la Argentina vemos cumbres todo el tiempo de diversas instituciones empresarias, qué sé yo, grupos de empresas, amigos empresarios, la bolsa, bueno, hacen cumbres, ¿no? Ayer ocurrió una cumbre, ¿no? Y estas cumbres se vuelven cumbres declamativas, ¿sí? Donde se declaman muchas cosas, después no pasan, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso vamos a describir lo ocurrido allí. Obviamente que el centro de la cumbre era, por supuesto, el ministro de Economía, Sergio Massa. Ayer y yo comprendo la confusión en la que cayó el embajador argentino en Estados Unidos, se llama Argüello, ¿no? Sí, Jorge Argüello. Jorge Argüello. Sí, Jorge. Gracias, Romy, que lo llamó presidente a Massa. ¿No? Sí, Claro, sí, porque sí. Massa estaba haciendo de presidente, porque el presidente estaba en otra cumbre haciendo, En el norte. diciendo cualquier cosa hacia al revés de Massa. Bueno, parecían dos países, ¿no? No ya dos gobiernos, dos países distintos. Entonces, Massa habló de economía, me reservo ese punto para cuando llegue Willy, porque por supuesto presentó un conjunto de expresiones de deseos muy interesantes, cuya distancia con la práctica también es muy amplia, ¿no? Pero en un punto llamó a la concordia,
llamó a la oposición, convocó a la oposición a un diálogo, ¿no? Y dijo que no hay que tener miedo ni vergüenza de sentarse a dialogar con el gobierno, ¿no? Bueno, y Rodríguez Larreta, que estaba allí, que era la segunda autoridad más relevante que había en esa cumbre, dijo que el próximo gobierno de la Argentina debe ser de una coalición, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo estaba el embajador de Estados Unidos, el señor Mark Stanley, planteándole a Larreta, presumo, que esa coalición había que hacerla ya, ¿no? Bueno, esto es un capítulo muy interesante, porque por supuesto las ideas de diálogo, de consensos y de acuerdos en Argentina tienen actores muy refractarios a toda esa noción, ¿no? Yo no soy uno de ellos, ¿no? A mí me parece más apropiado dirimir las cuestiones en una mesa que dirimirlas por un colapso, ¿no? Siempre me parece más sensato. Sí, los argentinos generalmente estamos inclinados al colapso, ¿no? Bueno, y por eso ocurren los colapsos, porque por supuesto no hay ninguna clase de diálogo. Pero bueno, vamos a examinar este asunto más tarde, y vamos a mirar también con Willy las definiciones económicas que Massa planteó, que son bueno, vamos a ver, ideas dispersas, ¿no? Ideas dispersas. Y como Massa presenta sus ideas de manera dispersa y de manera como en cuotas, digamos, nadie tiene muy claro cuándo empieza el plan Massa y en dónde termina. Por lo tanto, los actores económicos presumo que habrán resuelto esperar a que Massa termine de anunciar una medida por día de acá a 90 días para intentar entender de qué se trata la gestión de Massa, ¿no? Claro, ¿cuál es el plan, no? Yo creo que con independencia del tema de los consensos, que es una muy buena idea, me parece que Massa debiera entender que si él va anunciando una medidita por día, y eso le va a tomar 90, 120 días, hasta dentro de 4 meses nadie va a entender de qué se trata Massa, ¿no? De ahí la necesidad de un programa económico completo, sobre todo para atender el asunto más relevante de todos, que es el que Massa no ha incluido en sus mediditas, que es el tema de la inflación. Sí. Bueno, lo veremos después. Bueno, muy bien. Aquí está Mark Stanley, que dijo, bueno, instó a los argentinos y a la oposición, presumo, a armar una coalición para gobernar el país. Acá llega el asunto del presidente Alberto Fernández. Yo comenté ayer el hecho de que ayer, lo comenté ayer por la mañana, fue parte de la agenda de este programa ayer, esta reunión de la CELAC, donde el presidente Fernández iba a participar. Ocurrió esa reunión, efectivamente. En un punto a mí se me ocurrió, parafraseando a un artículo de ayer de Carlitos Pañi, hablar de la gestión de la fantasía, ¿no? Porque Pañi hablaba de la gestión de la incoherencia, ¿no? Que es la que de alguna manera le toca enfrentar a Sergio Massa. El presidente, bueno, juega a ser jefe de una parte del mundo con una institución que no tiene ningún sentido. De hecho, se lo dijo en la cara ayer el expresidente uruguayo Pepe Mujica, ¿no? Que le dijo, en medio de la cumbre, le dijo, acá, así como estamos, no somos nada, ¿no? Bueno, pero lo interesante del caso es que el presidente Fernández, reunido con un conjunto de expresidentes, cosa que los presidentes, o sea, a ver, es muy interesante que los expresidentes se reúnan entre ellos, porque ofrecen conferencias y le dan consejos a los presidentes, claro, y cuentan sus historias, claro, sí, y ganan guita y hacen libros y qué sé yo. Pero los presidentes arreglan cosas con los presidentes. Claro. Porque son los que toman las decisiones. ¿Qué sé yo? Sí, ¿no? O sea. Se supone, ¿no? Se supone, sí. Debería ser así, Marcelo. Excepto cuestiones protocolares. Por ejemplo, ponele claro, que en Francia, donde vive Juan, de Emmanuel Macron, resuelva que tomar un café con, con Mario Draghi, ¿no es cierto? Correcto. Que ya no es primer ministro de Italia. Bueno, es una cuestión protocolar. Pero ahí no se toman. Le puedo pedir un consejo, por ejemplo. Claro. Macron a Draghi. Claro. ¿Cómo ves esto? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opinás, ¿no? Mario? Bueno. Mario. Ayer en este contexto de expresidentes, el presidente Fernández no tuvo mejor idea, no solo de apoyar a Cuba y a Venezuela, sino de criticar a Estados Unidos. Y de criticar, y esto es lo peor de todo, a los países que están ayudando a Ucrania. Y sobre este asunto voy a detenerme más tarde,
porque uno no puede dejar pasar por alto semejante comportamiento de un presidente que critica a los países que apoyan a un país que está siendo invadido, destripado, desangrado por una potencia amiga de Fernández. O sea, yo entiendo los intereses de los países y estas cosas, pero en algún punto debiera haber un equilibrio entre intereses y valores, ¿no? Porque si es solo valores, bueno, la política se vuelve teórica. Si es solo intereses, la política se pudre, ¿no? Entonces, un presidente tiene que equilibrar, ¿no? Valores e intereses. Fernández borró la noción de los valores, la borró. Para él, Venezuela y Cuba son democracias que deben ser defendidas e invitadas, ¿no es cierto? Tal vez no advirtió que Venezuela lo está gastando. O sea, le toman el pelo en Venezuela. Sí. Pero bueno, se ve que no registra o no. A ver, es como que Fernández hubiera perdido ya el sentido de la supervivencia, ¿no? Es como que, viste, Juan, es como que perdió el sentido. Uno mantiene, estando mejor o peor, cierto sentido de la supervivencia, ¿no? Fernández como lo hubiera perdido. Ya no... O tiene la responsabilidad, si querés, Marcelo, de un expresidente. No se comporta como un expresidente. Claro, ahora, siéndolo, ¿no? Ponele que la cuestión de defender a Venezuela y Cuba sea una... qué sé yo, no sé. Ya me parece... Ya no tiene sentido. Después comparó a la pandemia con el Holocausto. Digo, la pandemia mató el doble de gente que el Holocausto. Leí eso, dije, wow. Sí. Muy fuerte. Debo confesarte, Marcelo, que esta grabación, estos videos sobre los dichos de Fernández me llegaron de Israel, donde quedaron, pero por supuesto, ¿no?, absolutamente absortos. Uno podría decir, bueno, mira, para Fernández, un virus es peor que Hitler. Esa sería la interpretación. O sea, a ver, me interesa inclusive desde el punto de vista, vamos a llamarlo psiquiátrico, digamos, antropológico, psicológico, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que preside un país y plantea que el Holocausto no fue tan grave como la pandemia? El presidente de este país. Y que al mismo tiempo critica a los países que apoyan a Ucrania. Después les voy a hablar los argumentos, que son obviamente muy menores, porque yo voy a decir, mirá, el tipo que habló es, no sé, qué sé yo, una autoridad mundial, que tiene una idea, ponerle que está postulando una solución diplomática, por ejemplo, ¿no es cierto? Ponerle sí. Kissinger, ¿no es cierto? Que a mí me parece que dijo una barbaridad. Pero bueno, Kissinger fundamenta su punto de vista argumentando que hay que buscar urgentemente una salida diplomática. Bueno, Fernández no dice nada porque no tiene argumentos, ¿no? Entonces, sus planteos respecto del tema Ucrania, bueno, yo estoy insistiendo para que Argentina invite a Zelensky a ofrecer una conferencia en el Congreso. Bueno, no lo hago más. No, porque no. No lo hago más. Arriba de esto, y recordemos que esto ocurre al mismo tiempo que Massa estaba reunido con el embajador americano y se va a Estados Unidos a pedir plata, la portavoz del presidente, la señora Cerruti, defendió ayer el papel de los embajadores argentinos que contradicen, digamos, al gobierno, o que hacen las veces de embajadores de los países donde la Argentina fue designada. Pero ayer hay un artículo muy interesante que no sé si está en el diario, estaba anoche en el portal de La Nación, de Andrés Malamud, hablando de la diplomacia invertida, ¿no? Los embajadores al servicio del exterior. El embajador argentino en China parece chino, el embajador argentino en Venezuela parece venezolano. Bueno, ayer, hablando de esto, la portavoz del presidente dijo que el embajador Oscar Laborde, que dijo que la Argentina había secuestrado el avión de los iraníes y venezolanos, era un gran embajador. Sí. Bueno. Sí, lo pasó por alto, digamos, ¿no? Como que no. Bueno, y esta mañana, obviamente, y con muy buen sentido de la oportunidad, nuestro colega y amigo Román Lechman en el portal Infobae encontró estas mismas contradicciones que encontré yo, y dice: Sergio Massa en su artículo gana espacio público
que le pertenece al presidente Fernández y se diferencia de su propuesta en política exterior. Es lo que yo decía ayer, mientras el presidente ayer mencionaba estas cuestiones de Venezuela y Cuba y demás, Massa estaba tratando de amigarse con los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver después, hasta acá llega la primera parte del resumen. En la segunda parte vamos a mirar todas las cuestiones de carácter sindical que hay en la agenda de esta mañana. Digamos, hay unas noticias importantes, inclusive hay un comentario de Omar Plaini, wow, de cuestiones sindicales y de movimientos sociales, y vamos a ver un poquito el resto de la agenda, incluyendo con Juan los temas internacionales del día, que para mí tienen un epicentro central, un tema central, que es el despliegue de misiles hipersónicos de los rusos en Kaliningrado, ¿no? Que es una amenaza obviamente para por lo menos para toda Europa, ¿no? Bueno, por haber fallado el método, es impecable, te digo. Zafamos, ¿no? Sí, impecable. Fran, Sí, ¿zafamos? sí. Zafamos. Genial, muchas gracias. Ya venimos. 6 de la mañana, 47 minutos, hasta las 10 en Longobardi por CNN. 4 grados 8 la temperatura, 2 grados 9 la sensación térmica. Recordamos, llegaremos a 17 de máxima y va a estar soleado. Bueno, aquí estamos con Romina, con Juan, y llega por suerte el señor Nicolás Singer, que es como la alegría de este programa, de este segmento, de este horario y de esta radio. Y la alegría, yo presumo, para los argentinos. Hola. Hola, crack. Hello, good morning. Ay, Hi, Mr. President. Hello, Marcelo. Good morning. Esperamos un segundito. ¿Qué le Esperamos un pasa? segundito, ¿Qué le Nico. pasa? Este chico está bien, ¿no? y no sé qué decir de hombre. Hola, Nico. Hello. Hello, Mr. President. Good morning. Marcelo, my president. You are my president, Marcelo. Marcelito. El gobierno argentino y la gestión del presidente Massa. Ahí está. Presidente Massa. Marcelo, Mr. President. Hola, Marcelo. ¿Qué le digo? Que sí, ¿no? Decirle que sí porque... Le digo toque sí, ¿no? Claro. Sí, Nico, por supuesto. Sí, yo soy el gobierno presidente argentino y de la este gestión del segmento, presidente digamos. Massa. Sí, claro. Of course. Por supuesto. Of course, claro que Sí. sí. Claro que sí, Mr. President. Sí, Son nuestro presidente, Marcelo. Sí, sí, Que quede sí. claro. Bueno, ponele, sí, soy un... Está bien, sí tenés razón, Sí, por sí. supuesto. Nuestro ¿Cómo? norte. Nuestro norte. El que maneja absolutamente todo. Claro que sí. Te anda bien la brújula. Perfecto. Ok, genial. Impecable. Qué grande, Nico. Fenómeno. Fenómeno, crack. ¿Qué haces? ¿Bien? Mr. Si me President. pasa algo, Muchos que temitas, nadie mire hacia el oriente, Miren al miren hacia el norte. Claro, Exactamente, norte. claro, al norte. Pero por Ahí está. supuesto, pero siempre por, para arriba. Ahí lo tenés. pero por supuesto, señor. ¿Cómo estamos, Nico? Muy bien, Yo estaba acá con mi resumen y con mi método y todas estas cosas, ¿no? pero bien. Bien, bien, ¿No? estamos zafando, ¿Sí? sí. ¿Lo enderezamos? Lo enderezamos, sí, Sí, lo sí, enderezamos. sí, Y ahora Mr. viene President. la segunda parte del resumen, pero antes me tenía que contar de qué vas a hablar hoy. Fenómeno. En un ratito, Mr. President, vamos a hablar de Racing, que se prende, le ganó a Banfield y quedó a 5 puntos de la punta, y además ganó Gimnasia y es escolta, también ganó Argentino Juniors y quedó tercero en la tabla. Por otro lado, la justicia investiga si la lesión de Ezequiel Ceballos fue por apuestas deportivas. San Lorenzo Bota se fijó fecha para el 17 de diciembre. Le cuento a los oyentes de CNN que cruzarse en la vida en un momento de día con Nicolás Singer es una experiencia maravillosa. Sí. Crack. Sí, todos me dicen lo mismo. Somos Sí. afortunados, Por Marce. supuesto, por supuesto. Lástima que te encontré ya de grande. Sí, bueno. Pero es un placer. Siempre sí. A mí me pasó con ¿Grande de Juan. Nico? A mí me pasó con Sí, Juan. no, claro. Sí, sí, De grande de también Nico, en mi decís vos, caso. por la- Sí, De grande de hablando de Nico. Nico. A diferencia Un de fenómeno, Willy, que me lo un crucé de más jovencitos, ¿no? De niño casi. Exactamente. Bueno, voy a Ocurrente. meter pata con la segunda parte del resumen, pero quiero escuchar a Juan un poquito. Vamos a pero hacer bueno, eso. les cuento que, a ver, me parece que las derivaciones de la marcha del CGT y demás están empezando a verse. Ayer, la Casa Rosada, o Sergio Massa, no sé quién, anunció que el gobierno abandona la idea de ofrecerle a los trabajadores una suma fija, que es lo que estábamos discutiendo en los últimos días. Claro. Esa idea de la suma fija, que creo que eran 70.000 pesos en 2 cuotas de 35.000, era una idea de la señora Kirchner, ¿no? Que por supuesto responde a una cuestión política, ¿no? Es complejo para aplicarlo ahora, pero una suma fija, si yo lo doy a todos los trabajadores, o los ganan menos y los ganan más, la misma cifra, obviamente beneficias mucho a los que ganan menos, abajo, ¿no es sí. cierto? Muy bien.
Claro. Y eso es una cuestión política, porque ese segmento más beneficiado es el segmento que vota a la señora Kirchner. Claro. O sea, no era una idea equitativa, sino política la de Cristina. Ahora el gobierno parece que va por un bono para los trabajadores y alguna mejora en los planes sociales a contramano de lo que postulaba la señora Kirchner, ¿no? Más anunció que habrá un refuerzo de ingresos a empleados formales y a sectores vulnerables. Está muy revuelto el ambiente sindical, al punto tal que Axel Kicillof designó un ministro de Trabajo que se llama Walter Correa, que es un sindicalista del sector del cuero, Sí. muy vinculado con la señora Kirchner, y que tiene un perfil muy combativo contra las empresas, ¿no? A diferencia Mira qué de lindo. a diferencia de los sindicalistas, digamos, más clásicos. No importa cuál de los dos tiene razón. Lo que digo es que es un ministro de Trabajo sindicalista que ha irritado al resto del sindicalismo porque tiene un perfil muy, muy, muy combativo. Y al mismo tiempo, los movimientos sociales, el movimiento Evita, por ejemplo, que es un movimiento que está muy vinculado con el presidente Fernández, según cuenta el Clarín, por ejemplo, mete mucha presión para conseguir más fondos, que es, a ver, la Argentina que es una batalla por la plata, ¿no es cierto? Finalmente es eso, ¿no? Bueno, y el sector que responde a Juan Grabois y el propio Grabois ha puesto condiciones, después veremos cuáles, para no romper el bloque de diputados K. Es decir, hay cuestiones de carácter económico y de carácter político que están tensando mucho el ámbito de los dirigentes sindicales y de los movimientos sociales. Para completar este segmento del resumen, tenemos dos elementos más. Primero, que otra vez hay un despelote con esta compañía láctea que está bloqueada, porque ayer el miembro del sindicato de los lácteos, que se llama TILRA, si no me equivoco, Atilra. impidió el ingreso de camiones con materia prima a esta compañía Lácteos Vidal, que no la dejan trabajar. Es un infierno. Es una locura. Un infierno total. Y después habló, como para completar el panorama y ponerle una suerte de sello al extravío generalizado, habló Omar Plaini, que es el sindicalista de los canillitas, muy cercano, por supuesto, a los Moyano, ¿no? Bueno, obviamente que bancó mucho las únicas ideas que se postularon en la marcha anteayer, que fueron las de Pablo Moyano, y lo dijo en estos términos. La CGT en su conjunto, la que también formamos parte, decidió que solamente fuera un documento. Nos parecía que había que hablar de los compañeros y Pablo dijo algo así como que el gobierno, si quiere recaudar dólares y si quiere tomar una medida contundente, tendría que estatizar la balanza que están en los puertos y que son propiedad, entre otros, de Cargill, de Dreyfus, de la Devesa, porque ellos mismos pesan sus productos y lo venden. ¿Quién los controla?, termina diciendo Pablo. Me parece que ahí había una síntesis maravillosa de peronismo. Bueno, para Plaini el peronismo es un movimiento estático desde el punto de vista de las ideas y de la modernidad. Si el peronismo es estatizar los granos. Bueno, ponele. Es la única solución. Temas judiciales, hay uno principal y después hay muchos temas vinculados con la inseguridad. Muchos. Saben que ayer un tribunal, que es la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó un recurso presentado por la señora Kirchner, que le queda todavía apelar esto ante la Corte, para separar a una jueza que se llama Adriana Paliotti, que es la jueza que lleva el caso Otesur Los Sauces. La señora Kirchner y sus abogados llevan todo el tiempo esta estrategia de, en vez de presentar una defensa concreta a los acontecimientos que se discuten, uno, argumentan que esto es una persecución política, y segundo, procuran sistemáticamente apartar y recusar jueces y fiscales. Y no tienen éxito. Claro. Es genial porque insisten en una estrategia que no funciona, no sirve, digamos. no, claro. Recusan y tratan de apartar a todo juez y fiscal que aparecen en las causas. Aún los nombrados por ellos mismos, ¿no? Y no les funciona, porque no es fácil No, claro. de volar a los jueces, digamos, ¿no? Bueno, así que no funciona. Bueno, tengo un catálogo de problemas muy graves que han ocurrido todos juntos en materia de inseguridad, que ya lo voy a relatar rápidamente. Ayer balearon a un joven que iba a un colegio de ingeniero Urge, que está en muy grave estado, en Merlo,
Perdón, en Jehová, que bien digo. Fueron 2 casos, sí, por y el eso. segundo Merlo, el primero es un chico de 15 años, el segundo de 17, en los 2 casos para robarles teléfonos o mochilas, ¿no? No hay detenidos, están los videos, se han visto los videos en los portales de los ataques a los alumnos, pero es muy serio el hecho de que los chicos sean atacados cuando van al colegio, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo, bueno, acá se me mezcló un poquito el asunto. Hubo un episodio de una balacera entre bandas en San Martín, provincia de Buenos Aires, y murió una joven que tenía 19 años, que fue alcanzada por ese tiroteo. Ya no tiene nada que ver, pero fue víctima de la situación. Un carnicero en Rosario fue asesinado en medio de otro tiroteo. Si la gente muere en Argentina, víctima de tiroteos ajenos. Sí. Y así tengo un par de casos más. Una jubilada, por ejemplo, mató a un ladrón que intentó asaltar a su marido. Un peluquero de Quilmes fue degollado en un asalto. Y un jubilado murió de un infarto después de una entradera en Lanús, provincia de Buenos Aires. Y en Rosario hubo 3 crímenes más, sumando en lo que va del año 183 muertos en crímenes durante este año 2022. Bueno, hoy hay algunas noticias relacionadas con esta suerte de secta llamada Escuela de Yoga, que tuvo un último detenido ayer en Berazategui y demás, y hay algunas noticias que dan cuenta de que los tipos habían conseguido argumentar ante el gobierno norteamericano de Clinton y demás, y el Partido Demócrata, que eran víctimas de una persecución, y habían logrado que los persigan y que algunos funcionarios americanos denuncien la persecución hace mucho tiempo de esto, ¿no? Contra estos tipos, ¿no? Bueno, nada, es un tema muy complicado, con una red de trata, bueno. Ahora, el dato acá muy impactante que lo ofrece la prensa europea, no argentina, es la aparición en medio de este escándalo de un personaje del mundo del espectáculo internacional muy importante, muy importante. Yo lo voy a mencionar porque es el diario El País de Madrid quien ha escrito anoche o ayer por la tarde, no sé si lo viste, Juan, un larguísimo artículo contando que en las escuchas telefónicas donde algunas personas le piden mujeres a estos tipos, aparece nada menos que Plácido Domingo. Sí, gravísimo. Sí. Que estando en Buenos Aires, tenía contacto con esta escuela de yoga de Buenos Aires. Exacto. Que era una cosa completamente escandalosa, ¿no? Lavado de guita, trata de mujeres, sexo infantil, ¿no? Una cosa muy pesada, ¿no? Sí, muy pesado. Bueno, yo por supuesto no tengo nada que decir respecto al comportamiento personal de ninguna persona, y si una persona recurre a la prostitución, bueno, que será un problema de las leyes de ese país y del comportamiento personal. Pero acá estamos hablando de una red, ¿no es cierto? Una red muy complicada, donde el diario El País de Madrid sostiene firmemente que bueno, Plácido Domingo aparece en el medio de esta historia. Una pena, obviamente, es un artista importantísimo que ya había tenido denuncias por su comportamiento personal y ahora aparece en medio de esta situación. Bueno, y acá me meto un poquito con Juan a repasar rápidamente en este último minuto la agenda internacional. Yo te cuento lo que yo sé y vos me contás lo que sabés vos. No? A ver quién sabe más de los dos. Sí, no. Yo he hablado mucho aquí y en los últimos años en otros medios de la persecución que ocurre en China contra la comunidad uigur, ¿no? Todo en China es muy grande y esta comunidad es gigantesca, son muchos millones de personas que están perseguidos, sometidos y son de algún modo víctimas de una suerte de genocidio por parte de los chinos, porque son los musulmanes chinos, se llaman uigures, ¿no? Bueno, ustedes vieron que en muchos casos de orden mundial importante ocurren denuncias que se efectúan en otros países, porque por supuesto si los uigures van a China, a la justicia de Pekín,
a denunciar una persecución de Xi Jinping, el cuadro se les agrava. Entonces, ¿dónde presentaron los uigures una demanda contra el gobierno chino por genocidio? Acá, en la República Argentina. Mira. Leo La Nación, yo me enteré de esto, mira que yo sigo el tema, pero esto me lo había perdido. Lo cuenta La Nación esta mañana. La minoría musulmana uigur de China hizo una denuncia por crímenes de lesa humanidad en Comodoro Pi, desafiando, por supuesto, las estrechas y oscuras relaciones que tiene Argentina con el gobierno chino, ¿verdad? Yo voy a decir algo que realmente no digo, pero lo voy a decir igual. Esta gente cuenta con todo mi apoyo, porque es una minoría víctima de una persecución política muy complicada, ¿no? Ha habido imágenes que se han publicado, los hemos comentado con Juan acá, últimamente, un informe también del diario El País de Madrid, o que se publicó en diversos varios periódicos, yo lo leí en El País de Madrid, tremendo respecto de cómo los chinos tratan a la minoría. Un tema. Segundo tema. Rusia ha desplegado, o sea, al mismo tiempo que Vladimir Putin se ha mostrado ayer dispuesto a un diálogo con Volodymyr Zelensky, que por supuesto Zelensky dice que mientras los rusos no se retiren de Ucrania no va a dialogar nada, y tiene razón. Rusia ha desplegado misiles hipersónicos en el estratégico Kaliningrado, que es es un pedazo de Rusia que está fuera de Rusia, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, un cónclave adentro de un país que se usa de base militar. Es un oblast, llama así, ¿no? En ruso. Sí. Bueno. En ruso, Marcelo, sí. Así que tenemos ahora misiles hipersónicos desplegados en aviones en Kaliningrado. Bueno, un asunto. Segundo asunto, la vida del presidente Trump sigue estando muy complicada. Ayer, quien fuera su director financiero se declaró culpable de fraude. Aún no se sabe qué pasa con los documentos hallados en la caja fuerte de Trump. No se publicaron finalmente ayer. Veremos qué pasa en el futuro. Que Bolsonaro empata con Lula en las encuestas para las elecciones en octubre próximo. Hoy es noticia, y lo es en todos lados, la señora Giorgia Meloni, de la que nos ha hablado Juan hace unos días, que va a ser la primera ministra de Italia y que tiene que estar aclarando que no es fascista, cosa que va a tener dificultades para que por lo menos me convenza a mí, ¿no es cierto? Bueno, hay noticias respecto de nuestra querida amiga, la señora Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, que después las comentará Juan. Hoy debutan los sellos de los alimentos, acá en Argentina. Sí, el etiquetado frontal. Entonces después lo vamos a ver también. Y te escucho un poquito, Juan, antes de cerrar para completar. No, solo te agrego, porque vamos a hablar de profundizar algunos de los temas. Solo un tema que me parece no sé si se puede decir orgulloso Jesús de Polanco se sentiría sobre el trabajo que está haciendo el diario El País, del grupo Prisas en España, que todos los días nos conmueve por su información, si me permiten. Pero en este caso, una entrevista que se le hizo, la recomiendo, sobre Albin Kurti. ¿Quién es? Es el primer ministro de Kosovo. Podríamos decir que es la próxima guerra. Está hablando obviamente de la relación entre Serbia y Kosovo. Vos sabés que en el día de ayer hubo una reunión en Bruselas tratando de acercar obviamente a unas tensiones que pueden llevar a otra guerra donde Serbia es Rusia. Hay que entender así, Serbia es Rusia. Entonces recomiendo, después vamos a hablar de algunos puntos que habla de esta situación que está por desatarse en las próximas semanas si no se llega a un acuerdo, y podría ser obviamente otra parte de la injerencia y la intromisión sobre los destinos de Europa que quiere Rusia. Y le agrego, lo que está pasando es un escándalo en este momento en Italia, donde además las fuerzas políticas de oposición están pidiéndole a Giorgia Meloni que se exprese. No ha hablado ni de Putin, no ha hablado ni siquiera de su amistad con el presidente Víctor Orbán. Ahora salió el vicepresidente el presidente delegado que fuera presidente de Rusia, Medvedev, a llamar a los italianos a votar claramente por la derecha y a dejar obviamente a los proeuropeístas que han destruido el nacionalismo, si se quiere, europeo, el nacionalismo de cada uno de los países. Así que la injerencia rusa es obscenamente clara en las elecciones italianas. Alberto Fernández de Putin le está diciendo públicamente a los italianos que deben votar a un partido político prorruso.
Exactamente. Claro. Exactamente. Así directamente, y catalogando de bobos a aquellos que no voten por Giorgia Meloni. Obviamente que todo el arco político más lógico de Italia está pidiéndole a Giorgia Meloni, a Salvini y a Berlusconi que se expresen, pero nada. Pero lo más obsceno que se ha visto en la injerencia política, por lo menos en el terreno político, está pasando. No solamente la guerra, Kosovo, Serbia y Ucrania, sino también, obviamente, las derivaciones económicas, etcétera, sino elecciones, Marcelo, elecciones nada más ni nada menos que en Italia. Bueno, influenciado por el espíritu que nos contagia Nicolás Singer. Te voy a decir, gracias, fenómeno. Ídolo. Gracias, capo. fenómeno. Crack. Un fenómeno. Decile crack. Mr. Grande, President. crack, Dylan. Grande, crack. Ya venimos.